Entonces, ¿quién es Él? El retrato bíblico del Espíritu Santo. Y entre todo el estudio que tuvimos, estuvimos respondiendo ciertas preguntas, ¿cierto? Ustedes saben que de un tiempo a esta parte creo que es sumamente pedagógico y también efectivo y eficiente el poder hacer los estudios con la dinámica de preguntas y respuestas. Creo que siempre todos nosotros tenemos preguntas y cuando las preguntas son respondidas de una manera específica es más sencillo poder captar la esencia de un tema. Por eso es que lo hicimos por pregunta y respuesta. Ahora, nosotros comenzamos este estudio respondiendo las razones por las cuales es necesario conocer al Espíritu Santo. Y lo primero que vimos, lo fundamental de esto, es poder identificar quién es Él, por eso se llamaba quién es Él. ¿Por qué debemos conocer al Espíritu Santo? Porque es Dios. Eso es lo primero y fundamental. Existen iglesias que se llaman iglesias, pero que no son iglesias, que hablan del Espíritu Santo simplemente como una fuerza, como el poder de Dios, pero no hablan del Espíritu Santo como realmente es Dios primeramente y es una persona. Esos son los dos elementos fundamentales. Es Dios. La Biblia trata al Espíritu Santo como a Dios. Hay muchos pasajes que abordan eso. Uno de los principales es cuando sucede el evento de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. En ese momento nosotros vemos, ¿cierto?, que la iglesia en pleno, al ver que llegó y se quedó en Jerusalén muchas personas de otras latitudes del mundo en ese tiempo, y se quedaron en Jerusalén, ellos llegaron a la convicción espiritual de que debían vender sus tierras y ofrendar, digamos, a los apóstoles con el fin de que todos pudiesen ser alimentados y aquellos hermanos nuevos que se habían quedado en Jerusalén y cuyas nacionalidades y cuyos pueblos estaban en otros lugares, tuvieran la posibilidad de ser sostenidos. Entonces la iglesia, ¿cierto?, lo que hizo fue sostenerles y los hermanos voluntariamente vendieron. El caso de Ananías y Zafira es bien especial porque ellos dijeron que habían vendido a un precio cuando en realidad lo habían hecho a otro. No era necesario que mintieran, el dinero era de ellos, ni siquiera era necesario que lo dieran. Pero ¿qué hicieron? Cometieron un grave error. No le mintieron a Pedro, le mintieron a Dios. Y ahí en ese texto, ¿no?, que sale en Hechos capítulo 5, Pedro le dice, ¿por qué ustedes tuvieron la desfachatez, estoy parafraseando evidentemente, de mentirle al Espíritu Santo? Eso dice Pedro. Y después continúa diciendo, ustedes no le mintieron a los hombres, sino que le mintieron a Dios. Y ahí se afirma de una manera sumamente directa la deidad del Espíritu Santo. Dios es uno y trino. Dios es uno y trino. Eso significa que es un solo Dios, una sustancia, una esencia, pero tres personas distintas. Eso es lo que implica Padre, Hijo y Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo no es solamente una fuerza o el poder de Dios, no. El Espíritu Santo es Dios. Ahora, no es solo una fuerza porque vimos que es una persona, porque posee todas las características que una persona tiene. Intelecto, primeramente, intelecto, emociones y también voluntad. El Espíritu Santo reparte los dones conforme a su voluntad. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo. Contristarlo es llevarlo a un estado, entre otras interpretaciones de ese pasaje, es llevarle a un estado de tristeza también. O sea, yo no puedo entristecer a una fuerza, a una persona sí la puede entristecer. De manera que la Escritura es clara en mostrarnos eso. Y también que tiene intelecto, que tiene voluntad. El Espíritu Santo, el Espíritu, guió a Felipe a que se acercara a este carruaje que venía con el eunuco, ¿cierto? Y le predicó el Evangelio. Fue el Espíritu quien lo impulsó. O sea, tiene intelecto y lo llevó hacia ese lugar. De manera que nosotros podemos ver que el Espíritu Santo es Dios y es una persona. También otra razón importante por la cual debemos conocer al Espíritu Santo es que tristemente existen muchos conceptos cerrados y que nosotros a lo largo de este estudio estuvimos también dando luz con respecto a varios errores que se tienen en la práctica y también en la creencia de la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? Y lo otro
es que es necesario saber del Espíritu Santo y nunca olvidar que existe un atributo de Dios, que obviamente Dios y cada persona de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, poseen, que es la incomprensibilidad. Nunca olvidemos ese atributo de Dios, la incomprensibilidad. ¿Qué significaba la incomprensibilidad de Dios? ¿Se acuerdan que hay un estudio en la serie anterior que tuvimos donde hablamos de la incomprensibilidad de Dios? Eso implicaría que Dios es tan grande, tan infinito, tan profundo son sus pensamientos, su conocimiento es ilimitado, de manera que es imposible que personas limitadas como nosotros podamos comprender a cabalidad a Dios. Entonces, eso se aplica para cada persona de la deidad, Padre, Hijo y también Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo, de alguna manera, es la persona de la deidad más misteriosa. ¿Por qué? El Hijo vino y el Hijo se manifestó en este mundo con una naturaleza humana. Entonces podemos ver, ¿cierto?, los rasgos similares a nosotros. En el caso del Padre, el mismo nombre de él también nos da una idea, llamémosla un poco familiar. Por lo menos la mayoría de nosotros tuvimos padre, tuvimos un padre. Entonces, cuando hablamos del Padre, uno ya tiene una idea. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, es algo como más etéreo, es algo como cuya definición es difícil para nosotros asimilarla. Entonces, en la escritura se emplean diversas maneras o diversas ilustraciones para referirse al Espíritu Santo. No significa que el Espíritu Santo sea solamente una de las ilustraciones, sino que es todas a la vez, todas a la vez. ¿Por qué? Porque es tan vasto el conocimiento del Espíritu Santo que estas diversas manifestaciones o representaciones, ilustraciones con las cuales se da a conocer, permiten ampliar, tener un rango más amplio de lo que verdaderamente, de quién verdaderamente es el Espíritu Santo. Por eso vemos que se presenta como una paloma, ¿cierto? Se presenta como una garantía, se habla del Espíritu Santo como una raza, como un sello, se habla también del Espíritu Santo como una columna de nube, fuego también. Y esas son diversas manifestaciones y representaciones del Espíritu Santo a lo largo de la Biblia, que la suma de todas ellas nos dan un poquito más de información de quién es este ser, de quién es esta persona de la divinidad, que es más difícil para nosotros poder comprender. Ahora, vimos también que el Espíritu Santo obra de una manera multiforme. A lo largo de toda la historia de la redención, el Espíritu Santo ha obrado. Por eso, porque es Dios. De la misma manera que el Padre obra desde el principio, que el Hijo obra desde el principio, también el Espíritu Santo ha obrado desde el principio y continuará obrando por la eternidad. Y eso es algo tremendo, es algo tremendo. Y lo primero que nosotros vimos es que el Espíritu Santo obró en el momento mismo de la creación. En el momento mismo de la creación vemos que el Espíritu Santo empieza a dar vida. Dice el versículo 2 de Génesis capítulo 1, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa esto? Esto significaba literalmente que el Espíritu de Dios se movía como una gallina que empollaba. Esa es la idea del texto hebreo ahí, de esa palabra hebrea, es empollar, incubar. Y nosotros sabemos que cuando se incuba se está generando vida. De manera que el Espíritu Santo obró en la creación, primeramente otorgando vida. La vida provino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que vivifica. Entonces, desde el principio, el Espíritu Santo no solo obró en la redención del ser humano, en la salvación del ser humano, sino que también obró desde el principio en la creación. Primeramente dando vida y también facultando a todos los seres que se reproducen también para producir vida. Y no solo eso, sino que también el Espíritu Santo cumple otra función de mantener y preservar la vida. O sea, hoy por hoy, cada año hay siegas, ¿cierto? Hay cosechas de tomate, de lechugas. ¿Por qué? Porque Dios, por medio del Espíritu Santo, continúa hasta el día de hoy dando vida y preservando. Y eso es una obra del Espíritu Santo que muchas veces es algo desconocida, pero que es genuina y verdadera y aparece en la Escritura como el Espíritu Santo obró en la creación de las estrellas y también en la preservación
del aliento de vida de todos los seres vivos que pisan este planeta. Así que eso es lo primero. También el Espíritu Santo tiene un rol de perfeccionamiento que también lo analizamos en su momento. No solo eso, el Espíritu Santo no solo fue aquel que creó y dio vida, sino que también es la persona de la Trinidad encargada de dar a conocer a su creación la deidad. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque lo que nosotros sabemos del Padre, hoy por hoy, fue llevado hacia nosotros por medio del Espíritu Santo. Lo que nosotros sabemos del Hijo hoy por hoy ha sido llevado a nuestra mente y corazón por la obra del Espíritu Santo. Y eso es ineludible. La misión del Espíritu Santo es de bajo perfil en ese sentido. No se glorifica a sí mismo, sino que muestra al Padre y muestra al Hijo. Y nosotros lo vemos ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cumple un rol muy silencioso, a diferencia de cómo irrumpe el Padre y el Hijo dentro de la historia de la redención. Entonces, la persona de la divinidad, de la Trinidad, que está encargado de dar a conocer a la divinidad, es decir, al Padre y al Hijo también, es justamente el Espíritu Santo. Nadie, dijo el Señor Jesucristo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiere revelar. O sea, para poder conocer al Padre hay que ir por intermedio de Jesús. Pero, por ejemplo, hoy en día nosotros, después de 2000 años y fracción, de que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, todavía seguimos conociendo a Jesús. ¿Y cómo si Él no está? Por medio del Espíritu Santo, que habla a nuestro ser y testifica al Hijo, y como testifica al Hijo, también testifica del Padre. Entonces, el Espíritu Santo es la persona de la divinidad encargada de dar a conocer. Y vimos nosotros que la forma de dar a conocer a la divinidad, a su creación, es por medio de lo que se conoce como la revelación. Y la revelación eh, tenía distintos matices. Existe la revelación, se lo conoce la revelación especial y la revelación general. La revelación general es aquello que Dios da por medio del sentido común, ¿cierto? También lo da por medio de la creación. Todas las personas pueden llegar a un conocimiento sin ser cristianos de que Dios existe. ¿Por qué? Por medio de las cosas creadas. Eso es lo que dice, ¿cierto? El Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, claramente los cielos, la creación misma, dan un testimonio de Dios. También en Romanos capítulo 12 habla de que Dios se dio a conocer todo su poder y divinidad, el capítulo 1, perdón, dio a conocer mediante las cosas creadas. O sea, eso se conoce como revelación general, pero también la revelación especial, directa de Dios, de su persona, para ciertas personas también fue traída al mundo por intermedio del Espíritu Santo. Y ahí es donde nosotros llegamos a la revelación más grande que puede existir, que es la palabra de Dios. Y ahí vimos nosotros cómo el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Voy a hablar muy brevemente de esto. Ustedes lo saben, esto es un resumen. Si quieren volver a profundizar, vayan y revisen las clases anteriores para que puedan recordar esto. Pero bien, de manera bien sencilla y superficial, no olviden, la inspiración no significa que vino el Espíritu Santo y poseyó de alguna manera a los escritores para que escribieran lo que Dios quería que escribieran. No, lo que hizo fue inspirarles. Y la inspiración, lo que dice ahí en 1 Timoteo 3:16, la inspiración tiene que ver con exhalar, esa es la idea, es lo que Dios puso en los escritores. Sabemos que la Biblia fue escrita aproximadamente por más de 40 escritores en un periodo aproximado de 1500 años. Lo que nosotros tenemos hoy, ¿cierto?, en nuestro poder durante todo ese tiempo. Y durante todo ese tiempo el Espíritu Santo estuvo escogiendo a hombres e inspirando a hombres para escribir aquellas palabras que nosotros podemos leer el día de hoy y podemos analizar y podemos recibir cierta iluminación por medio del Espíritu Santo. Ahora, esto fue una obra del Espíritu Santo que permitió que las personas vivieran ciertas situaciones, que estudiaran ciertas cosas, que llegaran a ciertos lugares a nivel social con el fin de dar a conocer su voluntad. Por ejemplo, ¿de qué manera Dios inspiró, ¿cierto?, a Oseas
un ejemplo que dimos también, para dar su mensaje, ¿cierto? Oseas es un profeta escritor, y que para dar su mensaje, Dios le permitió que él tomara a una mujer pecadora y adúltera y se casara con ella. ¿Para qué? Para dar un mensaje a su pueblo. Entonces él permitió que este profeta pasara por esto, y de alguna manera permitió toda esa situación de su vida con el fin de inspirarlo por medio de esas historias que él vivió para guiarles en el proceso de la escritura. Lo vuelvo a repetir, no es como José Smith, por ejemplo, el profeta principal del mormonismo, señaló. Él señalaba que no era así, que, por ejemplo, estas super tablas doradas, las tablas de oro, las planchas doradas, que recibió José Smith, fueron, fueron escritas en un egipcio antiguo, en un copto, y que él, para poder traducirlo al inglés, fue, el Espíritu Santo lo inspiró, pero lo que él señala es que el Espíritu Santo lo poseyó y que él empezó a escribir, digamos, lo que leía y como una traducción, era como que básicamente tomó la pluma y escribió lo que el Espíritu Santo le decía. Eso no es lo que es la inspiración. Cuando Dios inspiró a los escritores, lo que hizo fue permitir, ¿cierto?, dar su revelación, pero utilizando al escritor conforme a su preparación. El escritor no escribió palabras que él no conociera de antemano. El lenguaje empleado era el lenguaje propio del escritor. Entonces, de alguna manera, eso es lo que significa la inspiración. No es que el Espíritu Santo poseyó a los escritores, sino que simplemente los inspiró, los guió para dar a conocer su mensaje. ¿Ok? Ahora, el Espíritu Santo no solamente trabajó en la creación, trabajó revelándonos a la deidad, sino que también luego de la caída del ser humano ha tenido, y lo sigue teniendo, una misión también hermosa, hermosa. Y es que el Espíritu Santo obra a través de lo que se conoce como gracia común. ¿Qué gracia común? Es una gracia o un favor de Dios que Dios da a toda la creación, a toda la creación. A veces las personas se sorprenden cuando uno les dice que son malos y que su corazón está corrompido y que son pecadores. La gente se sorprende cuando uno le dice esas cosas. ¿Por qué? Porque piensan que hay gente que es más mala que otra. De pronto eh, dicen, bueno, hay asesinos en serie, como el caso de lo que nos tocó en nuestro país, ¿cierto? Durante esta última semana, conocer de un asesino en serie en Santiago, un hombre descorazonado, y uno dice, oye, pero ¿cómo puede haber tanta maldad en el hombre? Pero la verdad es que ese caso de este hombre es un caso de el potencial que tiene el pecado y que tiene el pecador. O sea, por gracia común, o sea, por una gracia de Dios, el Espíritu Santo permite que nosotros no lleguemos a hacer todo lo malo que potencialmente podríamos llegar a hacer. ¿Saben qué? Cualquiera de nosotros podría, si no fuera por la misericordia de Dios y la compasión de Dios y la gracia común del Espíritu Santo reteniéndonos de pecar, podríamos llegar a haber llegado, perdón, a lo que este hombre hizo. Es la gracia común, el Espíritu Santo reteniendo. Y vimos casos en la Biblia, ¿cierto? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios no permitió que ciertos reyes tomaran, a Abimelech particularmente, no tomara por esposa a Sara, dice que Dios no le permitió que la tocara. Y ese es el Espíritu Santo, ¿cierto? En su gracia común, eh, no permitiendo que el hombre pecara al punto que podría haber pecado. Entonces, vemos nosotros eso en la gracia común. El Espíritu Santo sigue obrando, sigue, digamos, generando vida, todavía llueve, todavía crecen flores. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra en su gracia común, pese a que nosotros no lo merecemos. ¿Por qué? Porque honestamente Dios debió habernos destruido y sin darnos siquiera una oportunidad, siendo justos y honestos. Pero la misericordia de nuestro Dios fue y ha sido tremenda. Ahora, vimos también
que existe una diferencia en la forma de obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento siempre Dios estuvo con su pueblo y su Espíritu Santo estuvo en su pueblo, pero existía una diferencia bien importante. En el Antiguo Testamento Él estaba con ellos, es decir, el Espíritu Santo moraba con el pueblo, pero no estaba en el pueblo. O sea, las personas no eran habitadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo moraba ¿dónde? Moraba en el templo, en el tabernáculo y en el templo. Ahí moraba, porque era el lugar de reunión donde Dios se reunía con el hombre. Pero eso era solamente en el Antiguo Testamento. Y aparte de eso, aparte de solamente, digamos, estar por intermedio de objetos, en este caso el templo, tampoco el pueblo o los hombres llenos del Espíritu Santo estaban, digamos, seguros de, de esa compañía del Espíritu Santo. En muchos casos, el Espíritu Santo estuvo siempre con ellos, pero también en otros casos el Espíritu Santo simplemente les capacitó para una obra determinada en momentos determinados. Siempre les doy este ejemplo, pero es porque tristemente hay un poco de analfabetismo bíblico y muchas veces no se sabe. A veces se presume o se cree, ¿cierto? De acuerdo a las visiones de las películas también, de acuerdo un poco a la mitología de la escuela dominical, que Sansón era un hombre fuerte, musculoso y que siempre tenía fuerza. Pero eso no es así. Cuando leemos la Biblia, cuando leemos el relato de los jueces, nos damos cuenta que Sansón podía destruir un león, ¿cierto? Podía matar a 300 hombres con una quijada de asno cuando el Espíritu Santo venía sobre él y le dotaba de fuerza. O sea, era la capacitación del Espíritu Santo la que le daba la fuerza, lo capacitaba para una misión determinada. Y luego vimos cómo el Espíritu Santo abandona. También vemos el caso de Saúl, un hombre que hasta profetizó. De hecho, había un dicho en Israel antiguo que decían, ¿acaso vamos a contar a Saúl entre los profetas? Porque Saúl profetizó muchas veces, fue usado por Dios para profetizar. Sin embargo, el Espíritu de Dios se apartó de él, ¿ya? Y por eso aparece David en la cena, ¿cierto? Tocando el arpa, tocando música, para calmar el corazón de Saúl, que era atormentado por los espíritus malignos, ya que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Entonces, en el Antiguo Testamento, en muchos casos, el Espíritu moró junto a las personas, moró siempre junto a las personas. En algunos casos, como en el caso de David, estuvo siempre con él, pero también en otros no estuvo siempre, simplemente los capacitó para una obra específica. Y eso es lo que sucedió en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la cosa cambia y cambia primeramente por el ministerio del Señor Jesucristo, ¿ya? Y cómo el Espíritu Santo obró en el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora, antes de continuar y entrar al ministerio del Señor y la relación que existe entre el Espíritu Santo y el ministerio del Señor, es necesario recordar un tema muy importante. El tema principal de la Escritura es Jesucristo. La Biblia completa habla de Jesucristo. Nosotros nos encontramos o apunta hacia Jesucristo, ¿ya? Lo vimos, ¿cierto? Hay un estudio también antiguo que vimos hace un par de años atrás que se llamaba Conociendo a Cristo a través de la Escritura, donde hablamos y vimos que la figura del Cristo, el Salvador, el Mesías, está en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, a través de tipologías, de símbolos, y en el Nuevo Testamento de una manera clara y expresa. Ahora, la misión principal del Espíritu Santo es dar a conocer a Dios, ¿se acuerdan? Ya. Pero nadie puede conocer a Dios sin conocer a Cristo, al Hijo. De manera que la misión principal del Espíritu Santo ha sido a lo largo de toda la historia de la redención testificar de Jesucristo. Testificar de Jesucristo. En la antigüedad lo hizo por intermedio de símbolos, de tipologías. Hablamos, ¿cierto? Como la tipología más clara, más evidente, es la que nosotros encontramos en el caso de Abraham, ¿cierto? Cuando Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, llega al monte Moriah, que precisamente es el mismo monte donde después se erigió, se levantó el templo de Salomón muchos años después. Llega a ese monte con la misión de matar a su hijo porque Dios le había pedido que lo sacrificara. ¿Cierto? ¿Qué sucede? Empuña su cuchillo, se lo va a enterrar a su hijo y el ángel del Señor le dice, detente, sé que temes al Señor, y mira hacia atrás y ve a un carnero enredado en una zarza.
¿Qué hace? Abraham llega, lo toma y mata al carnero en vez de matar a su hijo. Y ahí nosotros claramente, imposible no hacer la alusión de el padre que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Quién es el padre que está dispuesto a sacrificar a su hijo? Vemos una tipología en Abraham, pero eso es una representación del antitipo, que en este caso, ¿quién sería? El Padre del cielo, el Padre eterno, dispuesto a entregar a su propio hijo. Entonces, ¿qué vemos? Después, otra tipología dentro de esa misma historia. Vemos que cuando el Isaac iba a ser sacrificado, aparece un sustituto con el fin de rescatar la vida de Isaac. El sustituto es este carnero que estaba enredado en zarza. Entonces, ¿de qué manera esa es una tipología? Nos muestra que el carnero representa a Jesucristo, quien vino a sustituir y a pagar, a derramar su sangre como un sacrificio en vez del ser humano. Entonces, se da cuenta toda la historia de la redención. El Espíritu Santo se encargó de mostrarnos por medio de la historia de las personas y de todo esto, estas personas que existieron realmente. Con esto no estoy diciendo que son alegorías, no, de ninguna manera, son cosas reales que sucedieron, pero que el Espíritu Santo coordinó de una manera tal que apuntaran precisamente hacia el Señor Jesucristo. Así que eso es lo que vemos nosotros. La misión principal del Espíritu Santo es testificar, apuntar hacia Cristo, apuntar hacia Cristo, ¿ok? Eso es importante. Lo hizo en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, comenzando con la anunciación del nacimiento de Jesús. Recordemos todo lo que sucedió. Manda al ángel Gabriel con el fin de anunciar primeramente. Recordemos lo que sucedió en Lucas, lo que describe Lucas, lo que sucedió en el caso de Zacarías y de Ana, ¿cierto? La madre de Juan el Bautista. No, de Elizabeth, perdón, Elizabeth y Zacarías. Y vemos ahí, ¿cierto?, cómo el Espíritu Santo anuncia el nacimiento de Juan el Bautista y de paso también anuncia el nacimiento del Señor Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo estuvo desde mucho antes del nacimiento, antes del Antiguo Testamento anunciando, antes del momento que se cumpliera el tiempo, también por medio de la anunciación. Después vemos cómo el Espíritu Santo obró en el ministerio del Señor Jesucristo. Él no comenzó su ministerio público en Galilea sin antes haber sido bautizado y que luego de haber salido de allí, luego de haber salido del agua, viniera el Espíritu Santo, ¿cierto?, en forma de paloma y se posara sobre él. O sea, para que él hiciera su ministerio correctamente, era necesario que el Espíritu Santo le acompañara, ¿cierto? Como dice el texto de Isaías, que él leyó en Nazaret, en una sinagoga, y producto de ese pasaje, por leer ese pasaje, casi lo matan, donde dice el texto en Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha llamado a predicarle a los desvalidos, a darle vista a los ciegos, a hacer caminar a los cojos. Y después Jesús termina diciendo, bueno, esta palabra se ha cumplido hoy delante de sus ojos. Y ahí, cierto, quedó un gran revuelo por eso que estaba diciendo el Señor Jesucristo. Pero todo eso era lo que efectivamente el Señor hizo y realizó, respaldado por el Espíritu Santo. Y vemos en todo su ministerio la obra del Espíritu Santo. Jesucristo echó fuera demonios. ¿Qué le dijo a los fariseos cuando le increparon? Dijeron, oye, ustedes dicen que yo echo fuera a los demonios por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Pero lo que está sucediendo acá, dice el Señor Jesucristo, obviamente estoy parafraseando, es que el Espíritu de Dios es quien está expulsando los demonios. Y si el Espíritu de Dios está expulsando los demonios, eso significa que el reino de los cielos ha llegado. Entonces, el Espíritu Santo en todo su ministerio estuvo obrando. Era él quien expulsaba a los demonios, el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, obrando a través de Cristo. ¿Ok? También lo vemos en medio, el Espíritu Santo obrando en la resurrección de nuestro Señor. En Romanos capítulo 1 se muestra claramente cómo es que resucitó con poder, el Espíritu de Dios resucitó con poder
al Hijo y lo declaró Hijo de Dios. Eso lo vemos nosotros en la Escritura también. O sea, la resurrección no era posible sin el poder y la obra del Espíritu Santo, ¿ya? Luego de que el Señor Jesucristo resucita, ¿cierto? Aparece a sus discípulos por 40 días, asciende, la cosa no quedó ahí. 10 días después de su ascensión, el día 50 después de la Pascua, el día de la fiesta de Pentecostés, el Espíritu Santo recae, ¿cierto? Recae en su iglesia y capacita a su iglesia, a su pueblo, para que ahora seamos nosotros, su pueblo, quienes sigamos pregonando, declarando la buena noticia del Evangelio. ¿Ok? Y eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. ¿Y qué sucedió? En Pentecostés vino el Espíritu Santo y los hizo testigos en toda Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin de la tierra. ¿Ok? El último lugar de la tierra. Ahora, eso es lo que vemos nosotros. Así el Espíritu Santo obra por intermedio de la iglesia hasta el día de hoy. Pero también el Espíritu Santo obra en el inconverso. Obra en el inconverso convirtiéndolo en cristiano. Es el Espíritu Santo quien convierte a las personas. Es el Espíritu Santo quien salva. Y lo vemos nosotros que lo primero que hace es dar vida espiritual. Regenera lo que se conoce como la regeneración. Lo mismo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo cuando éste fue a visitarle de noche y le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. Esa expresión nacer de nuevo o el término regeneración implica lo mismo, vida nueva espiritual. El hombre se encuentra muerto en sus delitos y pecados. El hombre natural, sin que el Espíritu Santo venga y le dé vida nueva, sin que lo regenere, no puede comprender el Evangelio. Y eso es tremendo porque lo vemos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado bien el Evangelio a las personas? Le hemos enseñado, explicado lo que significa, que son pecadores, que Cristo vino a morir en su lugar, vino a morir, y que para hacerse acreedores de ese sacrificio es necesario que se arrepientan y crean en el Evangelio. Y uno le puede decir eso claramente y las personas no lo entienden. ¿Pero por qué no lo entienden? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Y para que puedan escuchar ese mensaje y tenga sentido, es necesario que el Espíritu Santo despierte sus corazones, despierte una nueva vida, lo regenere, le haga nacer de nuevo. Y esa es la primera obra que realiza el Espíritu Santo en la vida del inconverso, al cual va a salvar, evidentemente. Luego de eso, luego de permitirle abrirle los ojos y los oídos espirituales para oír y entender realmente el mensaje de Cristo, lo otro que hace es convencerle de pecado. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. No lo convencen nuestros argumentos, aunque sí debemos darlos, sino que el que lo que convence a las personas es el Espíritu Santo. Ahora, lo que luego hace es convertirlos, y este proceso de conversión también es un proceso paulatino, ¿cierto? Donde vamos volviéndonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y eso también lo hace el Espíritu Santo. Así que eso es, amados míos, lo que vimos nosotros con respecto a la obra del Espíritu Santo, la multiforme obra del Espíritu Santo, primeramente, ¿cierto? Lo estuvimos revisando bien. Ahora, lo otro que vimos y que básicamente hacía una alusión a la corrección de errores, desviaciones que algunos cristianos tienen. Perdón. Tiene que ver precisamente con un entendimiento correcto del Espíritu Santo. Y estuvimos nosotros hablando y más bien acomodando conforme a la Escritura algunas cosas, algunas prácticas, malas prácticas de las iglesias cristianas en algún lado, de algunas denominaciones cristianas. También estuvimos apuntando a las malas praxis, a la mala práctica de cosas que se hacen hoy en algunas iglesias que se apellidan como cristianas, pero que realmente no lo son, muchas de ellas, y otras que están totalmente fuera de lo que la Escritura señala. Lo primero que dijimos, ¿cierto? Hablamos del bautismo con el Espíritu Santo, ¿ya? Eso era un término que se usa mucho en iglesias, particularmente
en el pentecostalismo, pero no en todo el pentecostalismo, porque sabemos que el pentecostalismo es bastante diverso, pero en su mayoría, algunos hermanos pentecostales hablan del bautismo con el Espíritu Santo como algo que es una segunda unción, es como una segunda visitación, como que la primera visitación sería el momento de la conversión de la persona y que luego necesariamente necesita otro momento en el cual es bautizado con el Espíritu Santo. Eso es lo que los hermanos pentecostales señalan. Pero vimos nosotros, a la luz de las palabras de Juan el Bautista y también del propio Señor Jesucristo, que en realidad el bautismo con el Espíritu Santo no es algo que tenga que pasarle, así como pasó en Hechos capítulo 2, a todas las personas, sino que en realidad lo que sucedió en Hechos capítulo 2 fue el momento cúlmine, final de la obra de Cristo. Cuando Juan el Bautista hablaba de el Señor Jesucristo, decía, viene detrás de mí uno del cual no soy digno de desatarle arrodillado las sandalias de sus pies. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que él le dijo. ¿Y a quién le dijo eso? Él le dijo eso a las personas que le estaba predicando. También en Joel capítulo 2 había una promesa que decía que en los postreros tiempos, ¿cierto? Derramaría Dios su espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿eso cuándo iba a suceder? Obviamente al finalizar la obra del Señor Jesucristo. De manera que lo que nosotros contemplamos en Hechos capítulo 2 viene siendo el punto culmine de la obra de Cristo. El que el Espíritu Santo viniera ahora a habitar dentro de los creyentes en ese momento puntual ahí y posteriormente en cada uno de nosotros, tiene que ver con el momento final de la obra de Cristo. La obra de Cristo fue nacer en este mundo, vivir una vida sin pecado, ¿cierto? Totalmente justa, morir en nuestro lugar, llevando nuestra culpa, nuestra transgresión, después resucitar al tercer día, ¿cierto? Resucitar al tercer día es parte de la obra de Cristo. Después, ascender, porque también la ascensión es fundamental, ascender. La ascensión del Señor Jesucristo es el momento en el cual Él es entronizado en el cielo. El Señor Jesucristo se encuentra reinando en el cielo. Pareciera, ¿cierto?, que no está reinando, pero Él está reinando. Cuando Esteban estaba siendo lapidado, dice él, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie junto al Padre, o sea, a la diestra de Dios. Y la diestra de Dios es una representación del trono de Dios. De manera que lo que vio Esteban fue a Cristo que estaba sentado en un trono y que se puso de pie. O sea, Cristo ya está en el trono. Por eso él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, ¿cierto? Y hagan discípulos a todas las naciones y lo que conocemos como la Gran Comisión. Entonces Cristo está reinando, pero eso sucedió luego de la ascensión. Y el último punto importante de la obra de Cristo, el punto cúlmine, es precisamente la venida del Espíritu Santo. Así que la venida del Espíritu Santo era un hecho que tenía que ver con la culminación de la obra de nuestro Señor Jesucristo por los pecados, ¿cierto?, de nosotros. O sea, era un momento importante, pero era un momento único también. Lo otro que vemos nosotros es que el propósito del bautismo con el Espíritu Santo es hacernos parte, bíblicamente hablando, de acuerdo a lo que Pablo dice en 1 Corintios, es hacernos parte del cuerpo de Cristo, su pueblo y su iglesia. O sea, no es capacitarnos de poder, no, eso evidentemente viene, pero no tiene, el concepto bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con hacernos parte del cuerpo, somos parte de su pueblo, cuando creemos en Él nos bautiza. Todos somos bautizados, hay un solo bautismo. Todo cristiano ha sido bautizado por el Espíritu Santo. No es necesario que venga otra visitación especial. No, todo creyente ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Porque si no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no es parte del cuerpo de Cristo, no es parte de la iglesia, no es parte del pueblo de Dios. Así que todo cristiano verdadero que se ha arrepentido de sus pecados, que ha creído en el Evangelio, es bautizado con el Espíritu Santo en el momento en que cree.
y no necesariamente necesita una visitación distinta o especial, ¿ok? De manera que concluimos nosotros que lo que sucedió en Pentecostés fue prescriptivo, o sea, no fue prescriptivo, sino descriptivo. Prescriptivo significa que es algo que debería suceder o que es un mandamiento, es algo que Dios ordenó. No, lo que sucedió en Hechos número 2, capítulo 2, no tiene que ver con algo que tiene que sucederle a todos los cristianos, no es prescriptivo, sino que es descriptivo, está describiendo el punto final de la obra de Cristo, cuando Él se cumplió lo que Él había prometido, que el Espíritu Santo iba a venir y recién ahí ellos podían convertirse en testigos de Dios. Finalmente, otra cosa que estuvimos nosotros revisando y lo vimos en extenso, hablamos muchas semanas de lo que tiene que ver con los dones. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Pentecostés, ineludiblemente nos tocó hablar acerca de lo que son las lenguas. Y hablamos de las lenguas, ¿cierto? Vimos cuál era el propósito de las lenguas, vimos la diferencia que existía entre lo que sucedió en Hechos capítulo 2 y lo que Pablo describe después como el don de lenguas. Y vimos la diferencia sustancial que hay ahí y que no podemos desconocer. Y de ahí, ¿cierto? Nos saltamos al verdadero uso de las lenguas, cuál es el propósito para sacarnos un poco estos extremos de pronto que podemos nosotros caer. Después de eso estuvimos hablando de los dones desconocidos, ¿cierto? Los dones poco populares, que corresponden a dones que son muy importantes para la iglesia de Cristo, que es el Espíritu Santo quien los da, no olvidemos eso, el Espíritu Santo reparte los dones como quiere, y estos dones cumplen el propósito de edificar a los santos para la obra del ministerio, ¿ya? Capacita a los cristianos con el fin de ser edificados mutuamente. Por lo menos cada cristiano, por lo menos tiene un don, los cuales pueden ser los que he escrito en la escritura, hay varios listados, Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12 también, capítulo 14 también, también tenemos a Pedro, que también muestra, de alguna manera, no lo describe como un listado, pero sí habla de algunos dones. De manera que todos esos dones son puestos a disposición para el pueblo de Dios, para que crezcamos los unos con los otros. Todos los dones son importantes, tristemente también por una parte de la iglesia evangélica ha habido un énfasis un poco sobrepasado, desmedido, en cuanto a lo que se conoce como los dones milagrosos. Y los dones milagrosos son básicamente tres. Primeramente las lenguas, segundo lugar la profecía, tercer lugar los milagros, las señales. Y hablamos cuál era el propósito de cada uno de estos, y eso ustedes lo tienen que tener en su mente más fresco, debido a que ya fue básicamente lo último que estuvimos revisando. Y lo último que analizamos nosotros, amados míos, fue el tema de los avivamientos y hablamos cómo es verdaderamente un avivamiento, de pronto quitando el velo de lo que hoy se dice o se enuncia con respecto a lo que sería un avivamiento. Vimos que el avivamiento es real, existieron avivamientos bíblicos, han existido avivamientos en la historia de la iglesia. También hablábamos que sería maravilloso que Dios avivara nuestro corazón y despertara a su pueblo también en este tiempo y poder tener un avivamiento, pero que tristemente lo que hoy se hace pasar por avivamiento no lo es. Y todo esto, todas estas cosas, estos desajustes en función a quién es el Espíritu Santo, a cómo obra en las personas, en cuál es su labor principal, en cuál es el uso de los dones, cuál es el propósito de los dones y también finalmente qué es un verdadero avivamiento, están tristemente más que nada en función a la práctica de la iglesia evangélica, más allá de estar enfocada en la palabra de Dios. Así que nuestro llamado siempre es a volver a la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar todo lo necesario para la vida y la piedad. Espero de corazón que estas 20 semanas que estuvimos hablando del Espíritu Santo hayan sido de provecho para mí, por lo menos lo ha sido, pero que para ustedes también, y que esto no solamente nos llene de una satisfacción, digamos, intelectual, lo cual es bueno, pero es insuficiente.
que Dios encienda nuestros corazones, que el Espíritu Santo encienda nuestros corazones para que le amemos más, para que todo lo que estemos, nuestras definiciones que estén mal, que estén equivocadas, podamos alinearlas conforme a su palabra. Y eso es lo primero y lo fundamental, amados míos. Creo que hemos visto cosas muy importantes que tenemos que atesorar, guardar y nunca olvidar. Así que eso, hermanos míos, era este pequeño, breve y abuelo de pájaro resumen de lo que vimos nosotros con respecto a esta temática. ¿Quién es él? El retrato bíblico del Espíritu Santo. Y algún comentario, más que pregunta, comentarios con respecto a este tiempo. Me gustaría conocer un poco su retroalimentación, tener retroalimentación de ustedes, de qué ha significado este tiempo para ustedes.